El 24 de junio del año 1988, específicamente en el Centro Médico de Dunbar, en Gran Bretaña, uno de los trabajadores se comunicó vía telefónica con la abogada Angela, informándole que se encontró el cuerpo sin vida de su madre en su propia casa. Esta noticia fue muy dura para Angela, por lo que tuvo que viajar de una ciudad a otra para estar en el velorio de su difunta madre. Angela se sorprendió por el testamento que había dejado la difunta antes de morir, ya que la había de sin herencia, a ella y a sus nietos también, pues había heredado toda su fortuna, calculada en 308,000 libras esterlinas, a su médico personal y cercano, el Dr. Shipman, al tiempo que también insistió en su escrito en que no quería que su cuerpo fuese enterrado, sino cremado, y que sus cenizas fueran esparcidas en huertos de girasoles. El testamento escrito por la madre de Angela parecía extraño, lo cual hizo que Angela lo cuestionara y sospechara de lo que había detrás de eso, y que quizás se trataba de una farsa y una estafa planeada. Asimismo, pidió que se abriera una investigación al respecto y que se le haga una autopsia al cadáver de su madre en uno de los centros médicos forenses antes de cremar. También exigió que se desentierre el cuerpo de su padre y se examine, puesto que, al comparar los dos testamentos, se dio cuenta de algo que a nadie se le ocurriría hacer. Efectivamente, se llevó a cabo la autopsia sobre el cuerpo de su madre, para luego extraer el cuerpo de su padre y también realizarle una autopsia, aunque el certificado de defunción había sido firmado por el Dr. Harold Shipman, considerado en aquel tiempo como uno de los médicos más reconocidos e importantes de Londres. El Dr. Shipman fue uno de los más reconocidos como especialista en el diagnóstico de enfermedades cancerígenas y su tratamiento. A él se le atribuye el desarrollo del tratamiento psicoterapéutico para las personas que padecen de cáncer en toda Gran Bretaña. Realmente, examinaron los cuerpos y descubrieron algo escondido desde el año 1977, es decir, antes del fallecimiento de su madre por 23 años. La sorpresa de esto fue que la muerte de su madre y su padre no fue natural, sino que fueron asesinados. Pero no solamente eso, más de 250 personas fallecieron de la misma forma, a manos de una sola persona, que se basaba en 5 principios, que hicieron que lleve a cabo esos crímenes sin ningún tipo de piedad. Esta persona se convirtió en el criminal y asesino en serie más peligroso de la historia de Gran Bretaña desde que tenía 17 años, ya que duró 4 años observando lentamente la muerte de su madre, presenció durante esos años cómo moría su mamá de manera lenta. De esta manera prometió desde ese entonces que llevará a cabo la extinción de la humanidad en su totalidad, con sus propias manos. De lo contrario, hará lo posible por asesinar la mayor cantidad posible de personas. Bienvenidos a una nueva historia de Crimen sin Fronteras, caso cerrado. Antes de comenzar, les pido por favor que me apoyen con un me gusta, escriban algo en un comentario y compartan este video. Y para aquellos que nos ven por primera vez, no olviden suscribirse. Muchas gracias. Hoy les contaremos la historia del asesino en serie más peligroso de Gran Bretaña. Probablemente les pasa por mente la imagen de un monstruo o alguien con trastornos criminales. Sin embargo, este criminal en específico fue conocido como el asesino silencioso, también como el ángel de la muerte, puesto que arrancaba el alma de sus víctimas de manera silenciosa sin que nadie lo supiera. La verdadera historia de este asesino comienza en el momento que fue capturado, no antes de ser descubierto. Hoy nuestra historia se trata del Dr. Harold Shipman. El 14 de enero de 1946, específicamente en la ciudad inglesa de Nottingham, nace Harold Frederick Shipman. Era el mediano entre sus 3 hermanos. Su padre era conductor de camión, mientras su madre trabajaba en un almacén de verduras. Tuvo una infancia normal y al cumplir los 15 años, formó parte de un club de rugby americano. Notablemente, fue un jugador destacado y participó en muchos campeonatos, alcanzando grandes premios. Era una persona tranquila y muy disciplinada, hasta el punto que nunca en su vida obtuvo algún reclamo o llamado de atención. Harold fue una persona que podía dedicarse a sus estudios, practicar deporte y relacionarse socialmente. Todo al mismo tiempo. Siempre había tiempo para todo gracias a su disciplina. Por ejemplo, un día decidió dejar el rugby por el running y como resultado, pasados los 2 meses de entrenamiento, participó en un campeonato y obtuvo la medalla de plata.
mientras que en 6 meses participó en más de una competencia y ganó varias medallas. Con todo esto, fue una persona exitosa académicamente, un estudiante ejemplar que sabía lo que quería. Harold desde su infancia había decidido lo que quería llegar a ser durante su futura adultez, a pesar que, a sus 15 años, atravesó por un suceso que le había afectado muchísimo. Sin embargo, pudo enfrentarlo y superarlo. Este suceso fue el abandono de su padre, sin ninguna razón. Esta fue verdaderamente el primer trauma en su vida. Su padre los había abandonado, los dejó y se mudó a otra ciudad para empezar una nueva vida. Sin embargo, Harold lo superó. Y nunca el efecto de este hecho se compara con la noticia de que su madre fue diagnosticada con cáncer, y que fue esa la razón por la que su padre los abandonó. Su madre fue diagnosticada con cáncer antes de que el padre de Harold se fue, y tenía en ese entonces 3 años con tratamientos. En ese sentido, nunca comentó nada de esto a sus hijos hasta que su esposo los abandonó. Esta noticia fue muy dolorosa para Harold, ya que era muy apegado a su mamá, por lo que empieza a experimentar un odio en su interior hacia su padre. La verdad es que su padre no fue tan bueno que digamos, puesto que no apoyó a su esposa a enfrentar esa enfermedad. Al contrario, se alejó de ella. Asimismo, durante la etapa final de la enfermedad de su madre, se iba llenando de resentimiento y odio. Permaneció así hasta el día 21 de agosto de 1963. Ese día, su madre fallece frente a él, a sus 17 años. Harold vio de cerca a su madre muriendo, y en su peor imagen. En ese momento, juró que será propulsor de la extinción de la humanidad, o por lo menos, tratará de asesinar la mayor cantidad posible de personas, ya que, en su opinión, una sociedad de este tipo no es digna de existir sobre este planeta. Harold atravesó una situación muy difícil y la confrontó difícilmente, de manera que siguió su formación académica, logrando ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds. Asimismo, antes de graduarse, específicamente en el año 1966, es decir, a tan solo 3 años del fallecimiento de su progenitora, Harold decide casarse. En ese momento tenía 20 años. Es evidente que la decisión de casarse no fue la más madura, puesto que fue una decisión claramente para compensar la ausencia de su madre. Algunas fuentes aseguran que fue una persona sumamente emocional, por lo que la ausencia de sus padres en su vida agudizó su estado emocional. Por esa razón fue la decisión de casarse como el mejor escape a su crisis emocional. Harold escribió en sus diarios que después de casarse, había abandonado completamente la idea de vengarse por lo que le sucedió a su madre, pues creyó en la idea de que él forma parte de esa sociedad y de este universo, cuyo deber es aportar cosas positivas que contribuyan al desarrollo de la sociedad a la que pertenece. Sin embargo, el único problema es que esta idea no coincide con lo que les contaremos a continuación. Harold se graduó de médico en el año 1970 y trabajó en un consultorio médico en la provincia de Pontefract, y 4 años después se posicionó como el mejor médico integral de aquel consultorio en el que trabajaba. Algunas fuentes indican que, durante esos años, vivió feliz y contento, sin ningún tipo de problemas, y con mucho amor y sentido de pertenencia hacia la sociedad y el mundo, hasta que probó consumir un tipo de narcótico que causó un cambio completamente sobre él. En un momento de esos, Harold sintió un dolor muy fuerte en su estómago y al mismo tiempo calambres por colitis. Sin embargo, al ser médico integral, sabía cómo lidiar con este tema, pues pudo inyectarse una dosis de un narcótico llamado petidina. No obstante, la dosis fue mayor a la que debía colocarse, por lo que sintió el efecto. Harold pudo experimentar una sensación que en su vida había sentido. En efecto, a Harold se le ocurrió una idea, pues comenzó a redactar recetas médicas que incluían ese mismo narcótico para sus pacientes, de forma que les reducía las dosis para quedarse con una parte para él mismo consumir. Esto provocaba que sus pacientes sintieran mucho dolor durante la noche. Siempre gritaban a causa del dolor, de modo que pedían que sean tratados. Lo que llamaba la atención era que, exclusivamente, solo los pacientes de Harold sentían dolor, por lo que, en su momento, uno de sus compañeros comenzaba a sospechar sobre lo que sucedía, hasta que efectivamente lo descubrió uno de los doctores, quien le advierte por todo el daño que está llevando a cabo. Le dijo que en caso de continuar con eso, tomaría la decisión de acusarlo. Sin embargo, Harold era adicto a ese narcótico para ese momento e ignoró la advertencia. A continuación, Harold fue acusado y detenido, pero por suerte, la decisión fue despedirlo de sus labores en el consultorio donde estaba trabajando sin revocarle su título profesional. Como consecuencia,
Harold abandonó su espacio de trabajo y acudió durante 3 años a terapia, en los cuales fue acompañado en cada paso por sus hijos y su esposa. Harold indicaba en su diario lo siguiente: cuánto desearía el fin de la humanidad, pero al mismo tiempo no quiero la muerte para mi familia ejemplar. Asimismo, Harold termina su etapa de tratamiento, pudiendo rehabilitarse con éxito. Sin embargo, durante esa etapa juró que luego de recuperarse, saldrá de su sanatorio directamente a vengarse de cada persona causante de la muerte de su madre. Ustedes pensarán ahora que el objetivo de Harold serían personas específicas, pero no, puesto que él se refería a cualquier persona que viviera sobre este planeta. Cualquiera fue considerado para él culpable de la muerte de su madre. En definitiva, Harold salió de su centro de rehabilitación para trabajar en un centro médico ubicado en la ciudad de Manchester. La verdad es que era más sociable que antes. Por otro lado, para el año 1983, logró abrir su propio consultorio médico. Obtuvo obtener premios durante los próximos 10 años. También fue el héroe protagonista de un documental llamado El Mundo del Trabajo, en el que Harold prácticamente era un ángel guardián. Pero lo que no se sabía era que sus planes perversos seguían en marcha y con mucha discreción. Es válido mencionarles que todo lo diré de ahora en adelante. Absolutamente todo se supo y salió a la luz luego de la detención y arresto de Harold. Es en ese entonces cuando todo fue descubierto con detalles. En conclusión, les contaremos todos los hechos de manera detallada y con mucha calma. Así pues, conoceremos los principios de Harold, que por convicción asesinaba a sus víctimas. En pocas palabras, Harold se basaba en 5 principios en los cuales se basaba para asesinar a las personas. El primer principio era el siguiente: el cáncer es una enfermedad que la humanidad no debería buscarle cura. Al contrario, debe existir y prevalecer para que todo el mundo sienta lo que su madre sintió. En definitiva, este pensamiento en Harold se fortaleció luego de haber trabajado en muchos estudios relacionados con el tratamiento del cáncer, y en su opinión, aquellos que deberían sobrevivir son las personas cuyos genes fueran más fuertes, mientras los demás preferiblemente debían morir. También creía que debía morir cualquier persona anormal, con defectos u otra enfermedad. Es por eso que aparentó ayudar a los pacientes de cáncer, pero la realidad era que observaba cómo moría lentamente frente a él, de la misma forma que murió su madre. Después de todo, la dosis de tratamientos que recetaba a sus pacientes era simplemente porciones paliativas, con la finalidad que prevalezca la enfermedad, pero con síntomas silenciosos y ocultos, de manera que la rehabilitación del paciente sea casi imposible. El narcótico que más usaba Harold era la diamorfina, considerado como un narcótico efectivo para los pacientes de cáncer. La razón por la que decidió hacer uso de este narcótico era que, a raíz de uso, la muerte de su madre fue inevitable, es decir, no ayudó a salvarla, a pesar que su médico le recetaba una gran cantidad de dosis, ya que, para ese momento, las medicinas que posiblemente podían salvar a su madre de la muerte eran considerablemente costosas y, en consecuencia, su médico al parecer nunca le importó si la señora moría o sobrevivía. Esto lo comprendió Harold sin dudas luego de estudiar medicina y luego de profundizar en las investigaciones relacionadas al cáncer. Por consiguiente, imagínense el resentimiento y odio que guardaba Harold en su interior, pues por esa razón fue que decidió recetar cantidades paliativas de este narcótico, de manera que todos murieran como murió su madre. Evidentemente, su plan tuvo éxito, y todos los que murieron de esa manera no están incluidos en las 250 personas que él asesinó. Por esta razón, pasaremos al segundo principio en el que este malvado doctor se basó en el asesinato de sus víctimas. Este principio es el siguiente: dado que nadie sintió tanta tristeza por su madre como él, pues todas las personas deberán sentir el mismo dolor y tristeza por sus madres. Asimismo, Harold tenía por objetivo principalmente las ancianas. Asimismo, durante las primeras sesiones de su tratamiento, lograba conocer el estado social de las pacientes y su interconexión entre la sociedad y sus familiares. En otros términos, las pacientes que vivían en un ambiente familiar y que su ausencia posiblemente pudiera causar dolor y tristeza en sus allegados significaban un potencial objetivo para Harold, y con más razón apresuraba su muerte. Recordemos que Harold fue un médico general, por lo que cualquier persona acudía a él
pues lo primero que hacía era evaluar los síntomas que presentaba el paciente para después diagnosticarle la enfermedad específica. La pregunta que surge acá es cómo podía diagnosticarle esa enfermedad a las ancianas sin que nadie se dé cuenta. En resumidas cuentas, Harold elegía a la más adecuada en su opinión, cualquier anciana cuyo estado de salud no fuese visible y evidente, y que posiblemente el motivo de su muerte pudiera haber sido por un mal funcionamiento de alguna de su cuerpo, lo que causaría un infarto, por ejemplo, o trombosis, o cualquier síntoma repentino que él mismo elegiría. Al mismo tiempo en el cual decidiría asesinar a su víctima, le daba medicinas cuyos efectos secundarios eran muy fuertes, tal como altas palpitaciones cardíacas, o baja presión cardíaca, o vómitos frecuentes. En conclusión, síntomas visibles y engañosos que hacían pensar a los que rodeaban a la paciente que su estado de salud no es normal y no es perceptible y notorio, y al ser las pacientes provenientes del sistema de seguro social, no era posible cambiar de médico, por lo que estaban obligadas al final a seguir con Harold y acudir a él. En efecto, después de que aparecen estos síntomas en las pacientes, les daba una gran cantidad de diamorfina, y como resultado de esta dosis, la paciente moría a causa de un paro cardíaco, pues solo bastaba un tiempo estimado entre 1 a 15 minutos para que la paciente muriera. Es decir, durante ese periodo de tiempo en el que Harold aparecía, mataba a la paciente proporcionándole una inyección del narcótico ya mencionado, o en otras palabras, si la paciente se encontraba en el hospital, mezclaba el suero intravenoso del paciente con una gran proporción de diamorfina, de manera que fallecía al momento de acabarse el suero intravenoso. Luego del fallecimiento de la paciente, Harold altera su registro médico y añade síntomas nuevos que no estaban antes, con el fin de hacer creer que había razones claras y suficientes que causaron desde el principio la muerte de la anciana, y como consecuencia, su muerte era inevitable. Pero no solamente eso, Harold tenía una máquina de escribir, como esas máquinas que veíamos en los tribunales. Las utilizaba para redactar los testamentos de sus víctimas, y siempre escribía que el deseo de la paciente posterior a su muerte era que su cuerpo fuese cremado y no sea expuesto a una autopsia. También escribía que la paciente sabía sobre la enfermedad que padecía desde mucho antes, y por lo tanto, reconocía que estaba a solamente horas de morirse. Harold hablaba mucho con sus pacientes y sabía todo sobre sus vidas, lo que hacía que escribiera todo con detalles en los testamentos. De hecho, muchos de esos detalles lo desconocían los familiares de las víctimas, y así nadie podía sospechar de él. Todos pensaban que el mismo paciente es quien había redactado el testamento. Para Harold, siendo médico, era muy fácil convencer a las pacientes que firmen cualquier documento y poner sus huellas dactilares. Asimismo, cada testamento que él redactaba incluía las huellas dactilares de la paciente. Además, entregaba el documento a su abogado personal, de manera que el asunto aparente ser formal y totalmente legal, le decía que el testamento estaba hecho por la paciente y era su deber hacer la entrega del mismo para que se procediera legalmente. Efectivamente, al morir la paciente, aparecía el abogado encargado para proceder con el asunto, de forma que nadie sospechara en el Dr. Harold. Ahora bien, ¿acaso las víctimas de Harold fueron solamente ancianas? La respuesta es no, pues muchas mujeres jóvenes con menos de 50 años de edad fueron víctimas del Dr. Harold. Las mataba de la misma forma, sin generar sospecha alguna. Harold detallaba en el historial médico de la difunta que era adicta a las drogas, de manera que el resultado de la autopsia indique efectivamente que la muerte fue causada por el uso de diamorfina. Así pues, el resultado de la autopsia mostraba que la paciente padecía de adicción, y al tener todo correctamente archivado en el registro médico que él mismo redactó, pues todo le salía bien. Esa es la forma por medio de la cual el Dr. Harold asesinó a muchas mujeres. El tercer principio de Harold para cometer sus crímenes se basaban en lo siguiente. Para la extinción de la humanidad es necesaria la erradicación y eliminación de los niños y niñas con buena salud, mientras que mantener a los discapacitados con vida ayuda en el debilitamiento de los seres humanos. Sin dudas, este principio es considerado el peor de todos, ya que era el causante de la muerte de más de 60 niños de menos de 4 años de edad. Cabe mencionar que, en su interrogatorio, Harold negó haber asesinado a esos niños y aseguró que probablemente sea considerado un asesino, pero al fin y al cabo, es un ser humano, y dijo que era imposible que cometiera crímenes de esa magnitud contra niños y niñas.
Sin embargo, las investigaciones señalaron que en realidad fue él quien mató a esos pequeños de manera indirecta, puesto que utilizaba medicinas paliativas y narcóticos que desparecían los síntomas de cierto modo. Pero la verdad es que la enfermedad y la causa permanecían intactos en el cuerpo del infante. Y al tratarse de una enfermedad en el cuerpo de un niño, este, sin darse cuenta, morirá lentamente frente a él, tal como le gustaba ver morir a las personas. La verdad es que la historia de Harold es una de las más extrañas que se puedan escuchar. Todo lo que se ha narrado hasta ahora está justificado y basado en fuentes confiables, pero si profundizamos en el tema, descubriremos con detalles muchas más cosas. También te preguntarás, ¿cómo es que nadie sospechó de él todo ese tiempo? La respuesta es que, durante esos 23 años, Harold fue constante y cuidadoso, y durante todo ese tiempo, asesinó a más de 450 personas. 250 de esas personas fueron comprobadas y registradas mediante certificaciones médicas, mientras que los 200 restantes nunca fueron justificadas y comprobadas sus muertes a manos de Harold. En resumen, el promedio de víctimas del Dr. Harold eran de 20 personas anuales. Además, fue un médico general cuyo espacio laboral era uno de los más reconocidos, y raíz de eso, acudían a él más de 1000 pacientes al mes. Es decir, 20 víctimas fatales no eran nada en realidad. Era un promedio muy bajo en comparación con la cantidad de pacientes mensuales que él atendía, y así morían a manos de Harold sin que nadie se diera cuenta. El cuarto principio de Harold es que él debía participar en la extinción de la humanidad, aunque sean 1000 personas, es una cantidad suficiente. Harold se imaginaba a muchas personas haciendo lo mismo que él. Creía que muchas personas buscaban venganza de otros al igual que él, y por eso muchos trabajaban alrededor del mismo plan, y de este modo, en caso de él, lograr su objetivo en asesinar la mayor cantidad de personas, pues seguramente habrá otros que también lo lograrían, y a fin de cuentas, la suma de víctimas al pasar de los años ayudará en la extinción total de la humanidad. Cabe mencionar que Harold intentó, a como dé lugar, trabajar para centros de investigaciones que trabajaban en el análisis y desarrollo de microorganismos, pues Harold quería participar en el desarrollo de cepas bacterianas y de virus que puedan desaparecer a la humanidad. Sin embargo, nunca fue aceptado en esos centros. En pocas palabras, Harold pensó que, en vez de asesinar a 1 o 2 personas en un tiempo estimado, podría, por medio de una pandemia, asesinar una cantidad mayor, miles y millones de personas al mismo tiempo. Sin embargo, nunca fue aceptado ya que su especialización era medicina general, por lo que no era calificado. A continuación, les comentaremos sobre el quinto y el último principio del Dr. Harold. Este principio lo hacía un hombre más escrupuloso aún. Harold era fiel creyente que si mataba a una sola persona, su destino era el infierno, mientras que, si lograba asesinar a 100 personas, su destino era también el mismo. Y dado que el resultado iba a ser el mismo, no había necesidad entonces para el perdón y la piedad. Todo lo que hemos narrado lo confesó el mismo Harold al momento que fue arrestado, aclarando el motivo de cada asesinato y cada elección que tomó, y aparte, con nombres y apellidos. Así pues, Harold confesó en definitiva que asesinó a muchas de esas personas sin ningún motivo, sin saber el porqué de su decisión. Por otro lado, durante el año 1998, antes de que los crímenes de Harold fueran descubiertos por unos meses, una empleada de nombre Linda Reynolds, que trabajaba para una empresa de ataúdes, se comunicó con el médico forense, responsable de la zona sur de la ciudad de Manchester. Le comentó que el porcentaje de mortalidad entre los pacientes del Dr. Harold Shipman era considerablemente alta, y lo llamativo era que la mayoría se trataba de mujeres de la tercera edad. Además, el 98% de ellas piden en sus testamentos que sus cuerpos sean cremados. En definitiva, Linda Reynolds expresó su preocupación por el asunto, comentó que nunca antes había notado algo parecido con ningún otro médico, y que este caso es muy extraño. Sin embargo, la policía no se interesó seriamente en el asunto, puesto que no existían pruebas suficientes para involucrar a Harold, por lo que el caso fue cerrado luego de una pequeña etapa de investigaciones. Después de todo, el caso vuelve a aparecer a raíz de lo que ya habíamos comentado al principio de esta historia, pues este asunto había llamado la atención de la abogada Angela, hija de una de las víctimas. Sin duda alguna, su historia fue la más sorprendente de todas, ya que después de la muerte de su madre, el testamento aparece en manos del otro abogado cómplice de Harold, como es de costumbre. Asimismo, y como es de esperarse, los puntos más claros del testamento eran los mismos que todos los que Harold se encargaba de redactar él mismo. Sin embargo, por primera vez se incluía en este documento
un elemento muy extraño, y es que el Dr. Harold aparecía como heredero de la cuenta bancaria de la difunta. En su cuenta había una cantidad de 386,000 libras esterlinas, por lo que el asunto parecía extraño en realidad. Es decir, ¿por qué la difunta le negaría esta cantidad de dinero a su hija? Teniendo en cuenta que no existía ningún tipo de diferencias entre ellas antes de fallecer, ¿y por qué dejarle esa cantidad al Dr. Harold? Lo extraño es que la anciana no parecía muy enferma hasta el punto de morir, y su muerte fue repentina. Pero lo más curioso fue que el informe de defunción indicaba que la causa de muerte fue por envejecimiento. En conclusión, el motivo de muerte y el testamento eran ilógicos e injustificables. Por este motivo, deciden investigar el caso. Pero antes, recuerden que el Dr. Harold fue quien redactó también el informe de defunción del padre de Angela, para que, de esta forma, los dos murieran supuestamente por las mismas causas. Es decir, Harold escribió lo mismo en el informe de defunción del padre de Angela. Es por esta razón que Angela solicitó realizar una autopsia al cadáver de su madre antes de ser cremado, y como resultado, se demostró que había cantidades excesivas de diamorfina, por lo cual era este el motivo de muerte. En cualquier caso, ese detalle no estaba reflejado en el informe final de defunción. Además, Harold escribió que la causa de muerte fue natural, por lo que todos se preguntaron sobre lo que escondía el Dr. Harold, quien por su parte se defendió de todas las acusaciones en su contra, alegando que el informe señalaba la adicción de la difunta sobre las drogas, y por ende, era normal que la autopsia arrojara tal resultado como ese. Por consiguiente, la policía le exigió a Harold la copia original del informe, y cuando fue revisado el informe, se notó que la escritura fue reciente, y que el informe fue escrito posterior a la muerte de la anciana. Por otro lado, y con relación al testamento, la policía procedió con revisar el consultorio del Dr. Harold. Allí consiguieron la máquina de escribir que habíamos comentado. Esta máquina tenía el mismo tipo de la letra, plasmado en el testamento oficial que expedía el tribunal. Como consecuencia, las investigaciones se ampliaron, incluyendo todos los casos de defunciones anteriores adoptados por Harold, por lo que se notó que, en solamente 2 meses, expidió 15 certificados de defunción. Y todas estas personas en sus testamentos habían expresado su voluntad de cremar sus cuerpos después de morir. Posteriormente, abrieron la tumba del padre de la abogada Angela. Irónicamente, al igual que la anciana, había pedido que su cuerpo sea cremado sin someterse a una autopsia en absoluto. Sin embargo, su familia había decidido enterrarlo. Cuando desenterraron su cuerpo, descubrieron que en él se encontraban restos de alcohol. Y sí, efectivamente es posible saber estos detalles al momento de revisar el cadáver, dependiendo de su nivel de descomposición. Ahora bien, ¿qué pasó con los 386,000 libras esterlinas? ¿Y por qué Harold decidió cometer tal fraude y falsificar el testamento? En resumen, Harold había planeado viajar fuera de Gran Bretaña y aislarse en la región de Tíbet, puesto que se había dado cuenta que estaba cometiendo un error y que la humanidad no iba a extinguirse de ese modo por mucho que lo intente. Y por muchos pacientes que decida asesinar, pues eso no afectaría en absoluto en la continuidad de la especie humana. Por esta razón, había decidido emigrar, vivir una vida austera, una vida real, lo más lejos posible de la civilización. Por eso eligió aquella región aislada llamada Tíbet, que se trata de una zona montañosa y de muchos valles en su alrededor. En cuanto a la cantidad de dinero que había decidido llevarse, en realidad era para dejarse a su familia de modo que vivieran con eso luego de que él desapareciera. Sin embargo, su plan falló. Fue capturado y confesó todos sus crímenes. Harold trató al principio de negar todos sus crímenes, pero al final reconoció y lo confesó todo. Habló de sus planes y los principios en los que se basó para asesinar a sus víctimas, también sobre la historia de su madre. En ese momento, Harold tenía 53 años, un hombre con mucha frialdad y serenidad en sus expresiones, por lo que causaba miedo a sus interrogadores. Sin embargo, lloró al momento de hablar sobre la muerte de su madre, como si hubiese vivido nuevamente esos momentos de dolor cuando solo era un joven de 17 años. Por consiguiente, el interrogatorio duró 2 años, para que luego Harold sea condenado a cadena perpetua en el año 2000. Su única declaración fue la siguiente: al fin iré al único lugar en el que no podré asesinar a nadie, excepto a una sola persona. Cabe recordar que durante todo el tiempo que permaneció Harold
bajo investigación, nunca se comunicó con su esposa, a pesar de que ella trataba a como dé lugar, buscarlo y comunicarse. Su esposa no creía lo que había pasado, no entendía nada, pues ella contrató a varios abogados ya que estaba segura, y era imposible en su opinión que Harold estuviera involucrado en este caso. Durante toda su etapa en prisión, su esposa le hacía llegar cartas. En ellas le escribía que estaba convencida que él no tenía que ver en esto, y que estaba segura de que era inocente, pero Harold definitivamente no le respondía a sus escritos, hasta que, en otra carta, ella le escribió: confío en ti, estoy segura que eres inocente y sincero. Incluso, si todo el mundo llegase a demostrarme lo contrario, estoy segura que tú no cometiste algo así. Estas expresiones de su mujer lograron que Harold por primera vez le respondiera con lo siguiente: todos tienen razón, yo fui quien cometió todo eso. Harold le comunicó al oficial que enviaría esta carta a su mujer porque estaba agotado de todo, que estaba muriendo por dentro, puesto que decepcionó la confianza que había depositado su mujer en él. 2 semanas después, específicamente el 13 de enero del 2004, y antes de un día del cumpleaños número 58 de Harold, su guardia lo consiguió sin vida en su celda. Estaba claro que se había ahorcado él mismo. Harold acabó con su propia vida, evidentemente para que su esposa e hijos obtuvieran los derechos de su seguro médico antes de cumplir los 60 años, ya que, al cumplir esta edad, no era posible. Luego de su muerte, su mujer aún estaba convencida de su inocencia y que todo fue planeado en su contra, y que era imposible que Harold, quien convivió con ella 35 años, fuese un criminal. Lo más extraño de la historia de Harold fue su última carta escrita antes de morir, la cual colocó a un costado antes de quitarse la vida. En ella decía: extraño a mi madre, iré a visitarla. Esta fue nuestra historia por hoy. Espero que les haya gustado. Escriban sus opiniones en los comentarios. ¿Acaso Harold tenía problemas mentales y todos sus crímenes fueron a causa de la pérdida de su madre? ¿Es posible que una persona, ante una situación así, pueda convertirse en un criminal?